Y bueno, amigos, después del Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1 han quedado un montón de cosas por analizar, desde el posible fuera de juego de Vinicius, posicional en el gol de Brahim, que bueno, tienen los Atléticos chillando más que nunca, o como siempre realmente, después de que habían tirado prácticamente el partido porque el Atleti se dio cuenta, para mí, que podía hacerle daño al Madrid, decidieron no hacerlo porque bueno, es un equipito bastante pequeño el Atleti, creo que absolutamente a nadie le va a sorprender esto y pues la realidad es esa, muchachos, que ha dejado muchas cosas, principalmente por eso, por varias situaciones y pues quiero que veamos algunos discursos que me parecieron llamativos y que les voy a pedir lo de siempre, que es una sola cosa a cambio, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Quiero que empecemos hablando un poquito de la supuesta polémica esta que ha generado el gol de Brahim y en el que supuestamente Vinicius está en fuera de juego posicional. Quiero que escuchemos a dos personajes y dos opiniones un poco diferentes. Empezamos con este sinvergüenza. Tenemos la imagen en el momento que sale el disparo. Aquí lo veis. Hay otra toma incluso un poquito más angulada, donde se ve claramente, ¿no?, que Oblak no está viendo la salida del balón. Es verdad que va al palo largo y que Vinicius desaparece de la ecuación, es cierto. Pero en el momento que cuando sale el balón del pie de Brahim, Vinicius está en la trayectoria o mejor dicho, tapando la visión a Oblak, y fíjate la distancia a la que se encuentra del portero, prácticamente a 2 metritos. Creo que la interferencia existe y que debió revisarse desde el VAR y mandar al monitor al árbitro francés. Bueno, es que me parece llamativo, ¿no? Llamativo porque definitivamente es que incluso esta acción no ayuda del todo a poder contrarrestar esta opinión, pero es que la mayoría de la gente que sabe de esto de alguna u otra forma han dado la razón al arbitraje, que es muy curioso cómo estos árbitros fracasados, y me voy a explicar esto. Muchos de estos árbitros les cuesta mucho en Europa. Es muy difícil encontrarse un árbitro español, por lo menos actualmente, que haya hecho un papel importante en Champions, en un Mundial, en una tal, porque la mayoría de la gente que maneja el tema del arbitral en Europa los tienen catalogados como árbitros de mediana calidad y que vienen a criticar al arbitraje europeo que durante años ha estado lo más élite posible. Creo que me parece llamativo. Además que realmente hay otra toma en la que, bueno, se ve claramente como Oblak tiene la posibilidad y de no tenerla es que no se hubiera ni siquiera lanzado, ¿no? Y el caso muy interesante es el de Iturralde, que bueno, me lleva mucho tiempo sorprendiéndome con sus declaraciones, siendo honesto. Algún atlético diciéndome que si en el gol de Brahim habría fuera de juego posicional de Vinicius. A ver, las interferencias solo pueden ser físicas o visuales. Física no puede ser porque está a 3 o 4 Estamos viendo la imagen en el canal de YouTube de Larguera ahora mismo, por si queréis verlo. Es verdad que, perdóname, Itu, el disparo de Brahim, que está casi en el pico del área pequeña, va tan abierto que va al segundo palo y no interfiere en la trayectoria de Vinicius. Pero hay quien me dice, ¿y Vinicius no obstaculiza la visión a Oblak? Bueno, eso te pregunto. A ver, el tema de las interferencias, por eso te digo, hay que tener muchísimo. Mira que él utilizan casi el mismo frame que he utilizado en la otra imagen en la que se ha utilizado. Es bastante llamativo porque, como les digo, que venga Iturralde a tener que explicar esto llama mucho la atención porque es un tipo que durante muchísimo tiempo ha estado dedicado a tirarle mierda al Madrid, así de sencillo. Muchísimo cuidado con poner una interferencia visual en una foto parado cuando Vinicius está saliendo para donde no va el balón, está saliendo hacia el otro lado. Si Vinicius sale para la derecha hacia donde está el balón, sí, entonces sí que ya hay una interferencia. Está saliendo fuera de la jugada, el balón va al segundo palo donde no puede llegar nunca Oblak y no puede haber una interferencia en la vida. En la vida puede haber ahí una interferencia. ¿Por qué? Porque si te fijas, si coges un frame luego más para allí, hasta el propio Oblak ya está viendo cómo sale de la bota. Sí, no, el balón va al segundo palo. Eso es, que si tú coges una foto, engañas. Claro. Y puedes hacer el relato que tú quieras. Es verdad que no le han protestado no ha protestado nadie en el campo ni nada. Es más, esa foto que está cogida desde atrás, si la coges desde la otra banda, la ves diferente. Bueno, porque ahí estamos viendo otro ni menea la cabeza plano para ver el balón, porque yo creo que hasta lo está viendo en todo el rato. Y cuando sale el balón ya, es que el balón va al poste, si es que casi pegan. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es interesante y una de las cosas que me parece llamativo es como le dice, si coges una imagen, prácticamente le ha dicho que manipulan. Ahí en el programa de Manu Carreño, que es lo que han intentado, manipular, intentar vendernos que esto ha sido un robo, lo mismo de siempre, después de que al Atleti le ha costado, cuando se dio cuenta, es que si el Atleti hubiera empujado probablemente a este Madrid que estaba
medianamente noqueado le hubiera hecho mucho daño. Pues no, ellos decidieron no hacerlo porque es su naturaleza realmente. Y prácticamente por eso lo quiero asociar con este discurso de José Luis Sánchez. Es un poco el resumen de la historia de Simeone en la Copa Europa con el Real Madrid, ¿no? Que yo creo que le falta grandeza. Hoy el Real Madrid tenía dos cojos en defensa, como era Rüdiger y Valverde, que estaban muy limitados. Tenía dos jugadores desaparecidos como Vinicius y Mbappé. No tenía Bellingham, no tenía Ceballos, no tenía Carvajal, no tenía Militao. Y le ha faltado colmillo y grandeza para ir a por la eliminatoria. Creo que ha tenido el balón en una fase del partido, pero no ha generado ocasiones. Ha tirado 2 veces a puerta. Uno, un golazo extraordinario de Julián Álvarez, y luego le ha faltado colmillo. El murmullo y el cachondeo que ha habido en el Bernabéu con el cambio de Griezmann por Lenormand es de época. Es de época. Cuando tienes al Real Madrid mermado, un Madrid limitado, como en las 2 finales no fue a por él y hoy lo ha vuelto a pagar. Y la sensación que había al final un poco también el vestuario del Real Madrid, que están viendo al Atlético de Madrid muy timorato, es haber perdido esa última oportunidad de Mbappé y Vinicius que podía haber dejado casi sentenciada la eliminatoria. Pero al final en Europa pasa siempre lo mismo. Hay que saber competir y ser valiente y tener grandeza. Y creo que a Simeone, una vez más hoy contra el Madrid, le ha faltado eso. Es que es absolutamente demoledor. Y ojo, porque aquí hay algo que José Luis añade, que lo saben en el vestuario y que lo acaba de añadir este hombre. Y es que si te detienes a pensar esa ocasión final en la que Mbappé no es capaz de darle un pase medianamente decente a Vinicius, para mí es probablemente de ese tipo de jugadas como la que en su momento Dembélé contra el Liverpool. ¿Se acuerdan que el Barça termina perdiendo en Anfield la eliminatoria? Pero Dembélé falla una jugada súper fácil, un remate espantoso en la última jugada del partido. En el Camp Nou, y me recordó también a la de Phil Foden, que termina sacando Mendy. Ese tipo de jugadas que cuando te eliminan las recuerdas. Ojalá no nos termine pesando esa ocasión, pero bueno, es absolutamente interesante. Y creo que el Atleti ayer pudo haber sido superior al Madrid, pero decidieron hacer lo que siempre hacen. En general, realmente es lo que siempre hacen, y por eso es que muy probablemente no tengan ninguna Champions. No puedo decir que no vaya a ser esta el año, porque creo firmemente que pese al nivel de estos señores, si hay un año en el que el Barça o el Atleti puedan ganar la Champions, para mí es esta. Por eso es importante sacar al Atleti y después ver quién te hace el favor ahí de sacarte al Barça, o ver si tú te lo puedes echar en la final, no sé. Porque creo que el nivel de esta Champions me parece llamativo. Vamos a escuchar esto ahora, muchachos. Cristóbal, ¿qué te ha parecido el partido de hoy entre el Real Madrid y el Atleti? Bueno, pues una muestra más de lo que venimos viendo durante todo el año, ¿no? Que este equipo de Ancelotti no juega absolutamente a nada. Y lo único que hace es acogerse a la calidad y a la pegada de los de arriba, Mbappé y Vinicius. Con la persiana baja no hay absolutamente nada que hacer. Y sobre todo, dirigirme a los atléticos. Cita con la historia. Importante, Xolo, los atléticos, el próximo miércoles, cita con la historia. El Metropolitano, en Serrona Gorda. Y para allá. Bueno, yo no sé realmente a dónde vamos a llegar con Cristóbal Soria. Uno no sabe si es del Sevilla, si es del Barça, si es del Atlético. Es increíble lo que uno tarda lo que uno tarda en básicamente en entender lo que significa Cristóbal Soria, que no es ni sevillista, no es ni barcelonista, no es ni atlético, es sencillamente antimadridista. Y ojo a esto de Jorge de Alessandro, que me parece muy curioso. A mí me pareció... El titular es genial, porque claro, el Madrid jugó sin Vinicius y Mbappé, jugó con 9. Y eso es mucha ventaja. Este Madrid, ¿sabe? Eso que ya ha ganado. Y ha ganado, claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que este Madrid... Sí, perdón, me parece brillante lo que estás completando. No, porque sí, te completo si tú estás arengando al Madrid y Petón está arengando al Atlético, yo no arengo a nadie. Yo te digo una cosa, déjame terminar, por favor. Equidistante. Sí, equidistante. Yo estoy en el medio y en el medio está la virtud. En medio estoy yo ahora mismo. Bueno, te cedo la... El Madrid no da miedo, Josep. Este Madrid no da miedo. No da miedo. Es un equipito. Hasta ahí lo voy a dejar porque ya empieza a hablar sus cuestiones de fútbol, por cierto, hablando como si no se tratara de una persona que descendió a varios equipos, ¿no? Pero bueno, es llamativo porque dice el Madrid es un equipito, este Madrid no da miedo. Genial, pues me parece estupendo. Y algo que vamos a escuchar de Pedrerol ahorita es que me pareció llamativo, porque siendo el Madrid un equipito como estos hombres están añadiendo, imagínate que aún así ha ganado, imagínate si el Madrid se pusiera realmente, es que me parece... interesantísimo todo esto, pero como les digo, es curioso porque en cierto modo tiene razón, el Madrid ha llegado a un punto en el que con el equipo que tiene debería estar sembrando el miedo en los rivales y no lo está haciendo, pero decir que es un equipito y que pierdas con un equipito, entonces ¿qué será para los equipos que pierden con ese equipito? Vamos a colocar esto, muchachones. Ya sé que es una barbaridad decir que prefieres casi un 2-1 a un 3-1, pues yo antes del partido lo decía.
¿Por qué? Porque me conozco a mis clásicos, o sea, y porque me conozco a mi equipo y sé que con 2-1 van a salir con las orejas tiesas y sabiendo que necesitan meter un gol. Exacto. Que tiene que meter un gol claro para Madrid... quedarse un poco mínimamente tranquilo. Con 3-1, pues puede pasar lo del Betis. Yo con tengo 3-1 claro puede que el pasar lo del Madrid... Betis, que salgas ahí y a la que te quieres descuidar te han metido el Atleti tendría que salir a por ti. Es que es increíble, muchachos. Me parece sencillamente increíble cómo básicamente se han dejado aquí todas las respuestas y me parece muy llamativo porque creo que tiene muchísima razón Ciro López en este caso, debido a que el Madrid seguramente, y creo que esta reflexión nos puede llevar o nos puede transportar a aquella eliminatoria contra el Chelsea en la que el Madrid, bueno, llegaba de Stamford Bridge con una eliminatoria sentenciada y miren lo que se le complicó. En cambio, puede cambiar un poco la cosa. Creo que va a depender de muchos factores que probablemente lo hablaremos en el otro canal. Vamos a cerrar con esto de Pedrero que les decía, toda la crítica del mundo para el Madrid, pero esto me pareció brutal. Y a mí me encanta que lo digas. Yo creo que tampoco es exactamente así. Yo lo que hoy he sentido es, he notado a los atléticos muy convencidos de que está todo hecho, de que es un gran resultado cuando decíais que firmabais el empate, ¿no? Me ha dado la atención, firmo el empate, luego pierdes y dices, qué bien estamos para ganar. Y me ha sorprendido un poco esa euforia del Atleti, es el Metropolitano. Y se puede contestar, pero digo, es el Metropolitano, pero juega el Real Madrid. Entonces, mi punto de vista es que el Metropolitano y el Real Madrid, campeón de Europa, el actual campeón de Europa, pues seguramente no es una base sólida, ¿no? Es que dice Petón, es que es un equipo, mejor equipo, el Atleti. El Madrid tiene grandes jugadores, pues ya está. Grandes jugadores contra gran equipo. Veo que hay por lo menos un empate, ¿no? Y luego, analizando el partido de hoy, veo a un Vinicius que no le ha salido nada y a un Mbappé desaparecido. Digo, con estos elementos, a pesar de jugar con 9 el Real Madrid, hoy le ha ganado al Atleti. Pues si esos dos elementos más Bellingham juegan en la vuelta, yo creo que el Madrid tiene más posibilidades de ganar. Pero eso es al margen. Y luego, es mi opinión de lo que he visto hoy para juzgar y he opinado aquí como opináis todos. Es que es demoledor, sobre todo quedarse con el hecho de que con mucho que el Madrid sea un equipito y toda la cosa, terminar perdiendo contra este equipito es por lo menos llamativo, ¿no? Por eso les digo, llamativo es llamativo absolutamente todo. Yo creo que hemos disfrutado de un video bastante completo en el que hemos visto todo tipo de reflexiones. Lo voy a dejar hasta aquí, por supuesto me gustaría saber sus opiniones allá en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, hoy, mañana y siempre a la Madrid y chao.